Bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial de Todo Electric. En esta ocasión, y continuando un poco con el tema de la semana pasada, vamos a continuar con los motores. En este caso traigo otro tipo de motor. Este es el tipo de motor universal, denominado universal. Es el que usan la mayoría de las lavadoras, aunque hoy en día ya utilizan los nuevos motores BLCD, que son motores pues que gastan menos y son otro sistema distinto que lo explicaré en otra ocasión. Lo primero que vamos a ver en este motor es las conexiones que lleva. Este motor, los hay de más conexiones, pero bueno, este concretamente tiene 6 terminales, como podéis ver. Entonces, 2 terminales pertenecen al tacómetro, otros 2 pertenecen al estator y los otros 2 pertenecen al rotor o inducido. Entonces lo primero que vamos a hacer es comprobar en la escala de ohmios, de nuestro polímetro. Vamos a comprobar las distintas bobinas. Bueno, nosotros vamos a empezar desde esta patilla a tomar medidas. Nos encontramos aquí con una medida de 25,2 ohmios. Si medimos la siguiente, nada, nada, nada y nada. Eso quiere decir que entre estas dos patillas tenemos algo. No sabemos si es el tacómetro, es el rotor, o el estator o el inducido. Vamos a mirar la otra. Tenemos 0, 5 ohmios con 6. 5 ohmios con 6 tiene que ser alguna de las dos bobinas, o es el rotor o es el estator, una de las dos. Y aquí 2,3. Entonces ya sabemos, este sería nuestro tacogenerador, que es el que tiene mayor resistencia, 25 ohmios. Y una de estas, para saber cuál es el estator y cuál es el rotor, pues lo primero que hacemos es, nos vamos a una conexión de una de las escobillas, que estas irían al rotor o inducido, y medimos continuidad. Tenemos continuidad, pues ya sabemos que esta y esta serían las dos conexiones del rotor, de nuestro rotor, y las dos restantes serían las de nuestro estator. Como veis, en este motor no podemos seguir cableado, puesto que el cableado va internamente. Si lo miráis por aquí, lleva un sistema que va interno, entonces no se puede seguir cableado. La única forma de saberlo en este motor sería así. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo conectaríamos para probar este motor. Tengo que decir que este motor no se puede probar directamente a la tensión de red de 220, puesto que se quemaría. Se puede hacer una prueba, pero tiene que ser rápida. No puede estar mucho tiempo conectado a 220, puesto que se estropearía. Estos motores van controlados por un dimmer, que el dimmer lleva un tria y un diac, y el tacómetro forma un bucle cerrado con el circuito para controlar las revoluciones a las que trabaja. De todas formas, en otro tutorial veremos cómo construir un dimmer para controlar la velocidad de estos motores. Ahora únicamente lo que vamos a hacer es comprobar el tacómetro. El tacómetro, como vimos, eran las dos conexiones de abajo. Lo que he hecho es conectar el polímetro en ohmios. Entonces, si nosotros hacemos girar el motor con la mano, veis que se me mueve la lectura. Eso quiere decir que el tacogenerador, porque esto no es más que una dinamo, o es un imán con una bobina alrededor, y entonces que está solidario al eje de giro del motor. Cuando gira el motor, pues lo que hace es que nos crea una tensión en su salida, y esa es la señal del tacómetro. Si veis, en ohmios, también la podemos medir en voltios. En voltios alterna, puesto que esto no es dinamo, es generador. En voltios alterna, en 20 voltios alterna, creo que será buena para medir. ¿Veis? Como cuando lo hago girar, me aumenta la tensión en bornes hasta 1 voltio y pico. Bueno, depende de las revoluciones, a más revoluciones más tensión. Bueno, pues este tacómetro podemos decir que está bueno. El fallo típico de los tacómetros es que esté la bobina abierta y nos dé un circuito abierto, o estuviese en corto y nos dé 0 ohmios. En la escala de ohmios nos daría 0 ohmios, que no es el caso. Pero vamos, si queréis hacer la prueba definitiva, y como podéis ver, lo que he hecho es utilizar un cable de conexión, lo he conectado al primer pin, que tendríamos nuestro estator, la entrada del estator, la salida del estator iría puenteada a la entrada del rotor, a una de las entradas del rotor, y la salida de nuestro rotor iría a la otra borna
de nuestro cable de alimentación. Entonces vamos a conectarlo. Bueno, no sé, se ha escapado. Bueno, aquí podemos ver el sentido de giro. Ahí está, va hacia acá. Si queremos invertir el sentido de giro, pues lo que tendríamos que hacer sería invertir la conexión de nuestro rotor. O sea, este sería nuestro estator, el siguiente es el rotor. Tenemos la entrada de corriente por esta borna del rotor. Bueno, pues lo que haríamos, mantendríamos nuestra salida del estator, cambiaríamos la entrada del rotor, la pondremos en la otra borne, a ver si soy capaz, ahí está, y nuestro puente lo pondríamos a la otra borna del rotor. Ahora ya le hemos invertido el giro. Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Uy, ha salido volando. Vamos, puedes ver que me arrastra para acá. El giro va ahora al contrario, va hacia allá. Habéis visto que ha invertido el giro. Bueno, pues de momento esta es la parte práctica. Ahora os voy a mostrar unos circuitos, cómo sería un circuito dimmer para el control de velocidad y cómo haríamos la inversión de giro de estos motores. Como he dicho, estos motores no se pueden conectar directamente a la tensión de red, solamente un instante para probarlo como hemos hecho y punto. Esto para la conexión se puede construir un dimmer. Un dimmer sería un regulador. El esquema básico, vamos, este es muy básico, este esquema, normalmente son más complejos. Nuestro esquema básico sería, aquí iría el motor, aquí iría nuestra señal de entrada de 220 voltios, nuestra tensión de entrada. Aquí iría lo que es un condensador de filtro, para evitar interferencias que se producen picos de tensión a la hora de arrancar y de parar. Aquí lo que llevaríamos para controlar es un triac. El cual iría controlado a su vez por un diac. Aquí llevaríamos un condensador, que es el que haría este condensador. Lo que nos haría es la carga del diac hasta alcanzar su tensión de disparo, que suele ser en torno a los 30 voltios, y se cargaría a través de nuestra resistencia que en este caso lo que llevaríamos aquí sería un potenciómetro. Con el potenciómetro ajustaríamos el tiempo que tarda en cargarse este condensador. Cuanto menos tiempo tarde, nuestro pulso aquí, puesto que aquí tendríamos la salida, bueno, la entrada al triac sería, empezaría a entrarnos corriente. Vamos a cerrar el circuito, vamos a terminar de hacer el circuito. Cuando empezara a entrar la corriente por este punto, fase este neutro, empezaría a subir la tensión, la caída de tensión iría cargando nuestro condensador e iría subiendo la tensión en este punto. La tensión en P1 iría subiendo hasta alcanzar aproximadamente 30 voltios, que cuando alcanzara los 30 voltios dispararía nuestro triac y empezaría a conducir nuestro triac. Entonces
lo que sería la conducción. Bueno, aquí lo he hecho yo un poquito. Empezaría a conducir por aquí hasta llegar a cero. Cuando llegase a cero se pararía y en el siguiente ciclo a menos 30, que se volviera a cargar otra vez el condensador, volvería a arrancar. Cuanto más rápido lleguemos a esta tensión, más ciclo de trabajo tendremos. Luego entonces, cuanto más lento, este punto se irá desplazando hacia aquí y nuestro ciclo de trabajo será más pequeño, entonces la velocidad en el motor se reducirá. En el motor tendremos la tensión que nos llega, puede ser, en este caso, hasta aquí, por ejemplo, esta señal. En caso de que tengamos velocidad lenta, pues sería, solamente entraría tensión en la parte final y tendríamos toda la parte inicial muerta. Y en la parte final sería cuando nos entrará, nos arrancará nuestro motor. Solamente utilizaríamos estas fases de estas partes activas de la tensión, mucho menos que en esta otra zona que trabajaríamos prácticamente con toda la zona activa de la señal. Después, para hacer la inversión de giro del motor, para hacer la inversión de giro se suele hacer con dos relés. Si este es nuestro motor, esta sería nuestra escobilla, nuestro rotor, y este es nuestro estator. Pues tendríamos este circuito. Este sería neutro. Aquí tendríamos un relé. Esta sería su patilla normalmente cerrado, normalmente abierto, la común. Y aquí tendríamos otro relé, normalmente cerrado arriba, normalmente abierto abajo. Nuestro común de uno de los relés iría al estator, a la otra borna del estator. El común del otro relé iría a nuestra entrada de corriente, a fase, y entre ellos lo que haríamos es un cruzamiento. El cruzamiento lo haríamos invirtiendo las conexiones del rotor. Aquí iría uno de nuestros rotors y aquí iría el otro. Y después las conexiones entre relés irían normalmente abierto con normalmente cerrado y normalmente abierto con normalmente cerrado. Estos dos relés se accionarían simultáneamente, o sea, sus bobinas de accionamiento irían en paralelo. Si son de 12 voltios, pues a la alimentación que le alimentará los 12 voltios. ¿Para qué? Para que los dos cambien a la vez. Cuando uno abre, el otro cierra. Bueno, entonces, si ustedes observáis, en esta posición tendríamos que nos entra la corriente por aquí, vendría por aquí en este sentido, entraría al motor y nos saldría por aquí. Y de aquí volvería al motor y se nos iría neutro. Este sería en esta posición. Si invirtiéramos la posición de las conexiones, vamos a invertir la posición, vamos a poner que este sería en reposo y en activo. Se nos vendrían las conexiones aquí, se nos cerraría aquí el circuito y aquí. En este caso nos entraría la corriente por aquí, tendríamos, en vez de esta flecha, tendríamos al contrario, nos entraría por aquí
nos saldría por aquí, antes iba hacia abajo, si recordáis. Aquí nos entraría por aquí. Aquí, como está cerrado el circuito, nos volvería al motor. Y por aquí volvería a salir del motor, por el estator. Como veis, la dirección de la corriente se ha invertido. Luego esto hace que el sentido de giro de nuestro motor cambie. Normalmente esto va todo integrado, porque no se puede hacer un cambio de giro con el motor girando. Primero tiene que parar, y una vez que ha parado se hace el cambio, entonces se vuelve a alimentar. Entonces eso va todo integrado. Normalmente el circuito electrónico que controla el motor llevaría lo que sería. El tacómetro iría pues más o menos con un esquema así. Sería nuestro tacómetro, que aquí no lo voy a dibujar aparte. Pues tendríamos la salida del tacómetro. Eso iría a un operacional. Esto es un esquema básico como lo que estoy poniendo. Bueno, más o menos sería algo así, con una realimentación. Este sería nuestro circuito de realimentación. Va a formar un bucle. Y esta salida pues nos iría para nuestro dimmer. También llevaría algún tipo de lógica electrónica para el tema de cortar alimentación en el momento de que tenga que hacer un cambio de giro hasta que no se pare y volver a alimentar. Pero bueno, básicamente el control de velocidad iría con un tipo de circuito de este tipo que iría realimentando aquí, en este punto, para controlar, según el ajuste que tuviéramos, que aquí pues no aumentara la velocidad, sino que se mantuviera una velocidad estable según la referencia. Este control, este potenciómetro que nosotros tenemos aquí manualmente, pues lo haría electrónicamente, ¿no? Según las revoluciones a las que tenga que trabajar, pues lo haría seguramente con algún tipo de lógica electrónica que tuviera. Y básicamente este sería los circuitos de mando de este tipo de motor. Bueno, pues espero que os haya resultado interesante este tutorial, que no haya sido demasiado pesado, y espero vuestras sugerencias, vuestros comentarios, y si os ha gustado que le deis un like. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.